Compra un cuaderno, o varios. Si bien es posible que quieras escribir tu novela directamente en una computadora, no siempre es posible estar cerca de una en el momento en el que llega la inspiración, que es mejor llevar los centilitros y lápiz y papel sin importar a dónde vayas. Además, muchos escritores creen ciegamente en la conexión que hay entre la mente, la mano, el bolígrafo y el papel, haz que al menos dale una oportunidad antes de descartarlo como una opción para ayudar a aumentar tu experiencia como escritor. Un cuaderno con tapa de cuero o dura es LMS resistente y puede soportar una gran cantidad de maltrato producto de estar en una mochila o en un maletín. Por otro lado, uno espiralado, si bien no es tan robusto, es fácil de mantener abierto. Mejoran, si decides que la página que acabas de escribir no sirve, te será fácil arrancarla. Document.g. Ya sea un cuaderno espiralado o de tapa dura, considera la posibilidad de utilizar papel cuadriculado en lugar del típico papel rayado. Es posible que termines creando dibujos y bocetos mientras escribes y además ser útil para marcar los párrafos o hacer resúmenes. Document.g. Comienza a pensar en lo que escribís. Ahora que tienes un cuaderno, es momento de acabar con el fantasma tradicional de todos los escritores. Esa primera página vaca utiliza las primeras páginas para anotar ideas para las historias. Una vez que sientas que has escrito suficientes ideas, léelas 2 veces. Luego, muéstraselas a alguien para que te diga su opinión. Decide con qué idea comenzar si asegúrate de que no se parezca a nada publicado recientemente. Luego, espera algunos días, vuelve a leer la idea para estar seguro y prosigue con el siguiente paso. Crea el resumen de tu historia en el que incluyas una descripción general, notas sobre los personajes, posibles nombres, descripciones, trasfondos, etc., lugares, poca y todas las demás cosas propias de una gran historia. Existen varias ventajas que te brinda este enfoque general, las cuales son, te dar ideas nuevas para la historia a medida que describes las diferentes partes que la componen, antalas. Nada se desperdicia. Por ejemplo, podrás describir a un personaje que nunca aparece directamente en la historia pero que influye en algún otro. Arma una tabla o una gráfica en la que escribas a todos los personajes que tengan un significado especial en la historia. Utiliza tu cuaderno para escribir mucho acerca de ellos. Incluso puedes crear una historia de fondo para un par de ellos. Esto te ayudará a visualizar, a pensar e incluso a aprender sobre ellos. Siempre puedes tener algo a lo que recurrir cuando te quedes sin ideas. Crea una descripción general. Una descripción general te ayudará a definir el arco de la narrativa, como el principio, el desarrollo de la trama y de los personajes, la formación de todos los eventos que conducen al gran conflicto centilitros max y por último la resolución y el final. Generalmente, el principio de la historia es la parte más difícil si quieres que sea. Lo mejor que puedes hacer es comenzar con algo que sea lo más amplio posible. Por ejemplo, supongamos que quieres escribir una novela de misterio y eres un fanático de la Segunda Guerra Mundial. Escribe, misterio, Segunda Guerra Mundial. Lo bello de esto es que ambas categorías son muy amplias, pero el solo hecho de unirlas reduce instantáneamente el campo de las posibilidades. Ahora tienes por lo menos un periodo de tiempo y un foco de atención. Algo misterioso ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Trata de concentrarte un poco ms. Se trata de algo personal o SMS general. La Segunda Guerra Mundial sin duda abarca ambos. Pero en este ejemplo digamos que es personal, como la historia de un soldado. ¿Cuándo se lleva a cabo la historia? Como es obvio, durante la Segunda Guerra Mundial, puesto que se trata de la historia de un soldado que participe en esta guerra, no esas. Este es uno de los puntos decisivos que debes determinar de inmediato. Supongamos que la historia en realidad se lleva a cabo en el presente, lo que conlleva a la siguiente pregunta como ahora. Para proseguir, determina el escenario inicial. El personaje principal encuentra un diario, el de su abuelo quien participa en la Segunda Guerra Mundial. Esta es una revelación porque el abuelo nunca llega a casa tras la guerra, pero nadie sabe lo que sucedió. Tal vez en este diario Turoe descubra la verdad. Ahora has respondido a varias preguntas claves. ¿Quién es Turoe? Kundo, en el pasado y en el presente, Q, un diario y el misterio de una persona desaparecida. No conoces el por Q. Esa es una de las cosas que debes descubrir. Mo. Una vez ms, al hacerte preguntas. Desarrolla a los personajes. Comienza con lo obvio. En este caso, ya has creado 2 personajes,
los cuales son un joven y su abuelo. Puedes determinar sus características mediante el escenario y expandir a los personajes a lo largo del proceso. El abuelo probablemente era casado, así que debe haber una abuela en la imagen. Existe una generación entre el abuelo y el joven, así que debe haber uno de los padres que a su vez sea el hijo o hija del abuelo. ¿Ves lo fácil que es? Continúa de esta forma extendiéndote desde un personaje hacia los demás con los que pueda interactuar. En poco tiempo, tendrás demasiados personajes e interacciones. Esto es bueno, sobre todo en una novela de misterio. También podrás necesitar algunos personajes del tipo camisas rojas, como aquellos alfreces desafortunados y desechables de la serie original de Star Trek, Viaje a las Estrellas. En el proceso de desarrollo de los personas, probablemente te hagas la misma pregunta que se harán tus lectores: ¿qué sucede después? Utiliza esas preguntas para desarrollar la historia. Ya sabes, para tu historia, aquella en la que el joven quiere averiguar lo que le sucedía a su abuelo. Dado que todo lo que tiene es el diario, lo lee y descubre que la historia de su abuelo que lo lleva desde tu pequeño pueblo en una ciudad rural junto con su esposa embarazada, la abuela, hasta las playas de Normanda donde se encuentra herido detrás de las líneas enemigas y desde donde escribí este diario. Nunca volví a casa. Sabiendo todo esto, ver surgir las preguntas y un patrón. Los eventos se producen en el tiempo actual y también durante la Segunda Guerra Mundial, tal como se lee en el diario, el AO es 1944. Pero el nieto comienza a leerlo en el presente. Para adir ms acción al misterio, el joven debe hacer algo. Dado que el abuelo no volverá a casa, envía al joven a Alemania para encontrarlo, ya sea vivo o muerto. ¿Dónde estuvo el abuelo en todo este tiempo? Continúa este proceso de creación del arco, pero en este punto podrás considerar un final tentativo. El joven descubre la razón por la que el abuelo nunca volvió a casa y cómo ese lo hizo su diario. Luego todo lo que necesitas es escribir la historia intermedia. Crea una cronóloga de la descripción general. Ahora que has creado la historia básica, menos todas las palabras, traza la descripción general como si fuera una línea de tiempo, con los eventos principales de cada personaje colocados en su propia línea. Habrá veces en las que dos o ms personajes se crucen y otros en donde algunos desaparezcan por completo. Solo dibuja una línea donde ocurran estos acontecimientos. Esto también te dará algo para reavivar tu inspiración cada vez que tambalee. Edita sin piedad. Si notas que la trama no va a ningún lugar y no hay nada que puedes hacer para solucionarlo, retrocede hasta el punto en el que tenga sentido y prueba algo ms. No es necesario que tu historia siga al pie de la letra todo lo que pusiste en la descripción general. En ocasiones, puedes tener otras ideas hacia donde quieras llevar la historia. Sin importar en qué parte del proceso te encuentres, la inspiración puede llevarte a recorrer otros lugares. Esguela, ya que eso es parte de lo divertido que es escribir. Escribe el nombre de cada capítulo del libro y decide lo que pondrás en él. De esa manera, siempre sabrás hacia dónde va la historia. Conoce los elementos de una buena novela. Si quieres ser un escritor exitoso, piénsalo 2 veces antes de tomar un curso de escritura creativa en la universidad, a menos que ya lo hayas hecho. En lugar de eso, toma un curso de literatura. Debes saber cómo leer con discernimiento y tener un ojo crítico antes de comenzar a escribir un libro. La estructura de las oraciones, la distinción de los personajes, la formación de la trama y el desarrollo de la personalidad de los personajes encajan en conjunto si sabes cómo leer críticamente antes de escribir. Escenario. El escenario de un libro es el tiempo, lugar y las circunstancias en los cuales la historia se lleva a cabo. Desde luego, no necesitas crearlo por completo. Tal como lo hará un pintor, debes crear una imagen en la mente del lector al pintar alrededor del tema. Baring igual document.ge por ejemplo, Mara descenda por la pendiente escarpada que rodeaba al castillo. Antes de que pudiera llegar muy lejos, una de las sirvientas de su padre la detuvo y le dijo al rey Ferdinand le gustara verte. Esto sugiere que Mara, posiblemente una chica joven, vive en el castillo. Esto le dará al lector indicios de que el libro podrá estar ambientado en la época medieval. Mara también es un nombre latino, el cual podrá sugerir el lugar donde vive. El rey Ferdinand es una gran pista. De hecho, la esposa del rey Ferdinand, Isabel de Castilla, aprobó y financia el viaje de Crisval con hacia el Nuevo Mundo alrededor de la o 1492 de calle, de modo que esta historia probablemente tenga lugar en esa época. Personajes. Cada historia tiene personajes principales y secundarios.
Es importante que hagas a los tuyos interesantes y los presentes de la manera adecuada. El hecho de presentar el escenario y tal vez incluso a los personajes se llama exposición varying igual document.g. Hay varios tipos de personajes que pueden tener los libros. Por lo general, el protagonista es el personaje principal y el que sigue el libro. Para cada protagonista, generalmente existe un antagonista, el personaje que brinda la friction que una historia necesita para proceder. Por lo general, los villanos de los libros son los antagonistas, aunque no siempre. Ten esto en mente, muy a menudo, el villano de un hombre es el héroe de otro. Independientemente de los roles que tengan, estos tipos de personajes son importantes para hacer que tu historia tenga éxito. El conflicto. Un conflicto es un gran problema que enfrente un personaje, siendo generalmente la razón para que la historia exista en primer lugar. Varying igual document.g. Tal vez a Mara, la hija del rey, se le pide que tome la decisión de dejar a Con utilizar los barcos y marineros espaoles para sus aventuras. Ella podrá seguir afrontando este problema durante la mayor parte de la historia. El centilitros max. El centilitros max es el punto de mayor tensión en el libro, el punto en el que el lector se encuentra realmente a la expectativa. Varying igual document.g. Tal vez Mara decide no dejar a Con utilizar el dinero espaol para su exploración cuando él se presenta, rogándole que lo deje ir y diciéndole que hará lo que sea para tener esta oportunidad. Este es el punto en el que Mara debe tomar una gran decisión, una que determine todo el resultado de la historia. La resolución. El centilitros max se termina, el problema se resuelve y cualquier cabo suelto se cierra. Nota: si tienes la intención de hacer una secuela, deja al menos uno o dos cabos sueltos. Varying igual document.g. Por ejemplo, en este caso Mara decide honrar los deseos de Con, lo deja ir y convence a su padre de dejarla ir con él en su viaje. A menudo es interesante para el lector en caso de que haya un final que no esperabas, haz que no siempre hagas que el final del libro sea predecible. Los detalles son algunas de las cosas importantes que debes escribir en un libro. En lugar de decir el cielo era azul, di qué clase de tonalidad de azul tiene, como el cielo tenga un tono claro de índigo, puede aumentar el nivel de interés de la historia, pero no exageres. Un mal ejemplo será el cielo tenga un tono claro de índigo, el cual hizo salir el nix quemado de la arena, manchado con los restos de espuma efervescente producto de las olas de color aguamarina teídas de Lima. Varying igual document.g. Un embellecimiento excesivo puede hacer que tu historia parezca demasiado forzada, y probablemente lo sea. Ese descriptivo y simple, y quizá dele un tono potico a tu historia. Escribe la trama. Esto te dará un punto de partida al cual conectar tu historia. No hagas nada ostentoso, solo da una idea general de lo que sucede. A mitad del libro, revisa la trama original que anotaste. Ser increíble la manera en la que tu percepción del libro puede haber cambiado. Puedes cambiar la trama para que se ajuste a la original o puedes desechar esta última y continuar con la actual. Incluso podrás mezclar ambas, lo que sea que quieras. Recuerda que se trata de tu libro. Comienza a escribir. Esta es la mejor parte. Si tienes problemas para empezar, pasa directamente al conflicto de la historia. Una vez que te sientas cómodo con lo que has escrito, puede agregar el escenario. Probablemente cambies muchas cosas en la historia, porque lo genial de escribir un libro es que puedes dejar que tu imaginación vuele. Lo único que necesitas recordar es que debes disfrutar del proceso o tu libro podrá terminar en un contenedor cilíndrico de metal manchado con sido y fragmentos de pigmento del tex de color turquesa, es decir, en un tacho de basura oxidado. Recuerda que solo debes utilizar el cuaderno para planificar la trama. Es mejor escribir tu historia en una computadora para que puedas crear múltiples copias, eliminar los errores fácilmente y enviársela a los editores. Elige un tema que conozcas o que quieras conocer. El libro de no ficción podrá ser información acerca de un lugar en el que el lector podrá estar de vacaciones o incluso un lugar en general. Podrá hablar de la sociedad actual, de un líder contemporáneo o histórico, o incluso de una persona de interés. La única condición para una verdadera historia de no ficción es que debe basarse en hechos. Investiga. Por mucho que puedan saber, los expertos tienen al menos algo nuevo que aprender. Nunca puedes conocer demasiado un tema. Si tienes problemas o tienes un bloqueo mental, prueba lo siguiente: navega por Internet. En ocasiones, necesitarás investigar un poco para acortar las posibilidades, pero deja que los motores de búsqueda del mundo te ayuden en tu búsqueda de conocimiento. Revisa no solo los artículos principales,
sino también las referencias. Realiza preguntas en los foros y en otros lugares en caso de que haya alguien que pueda ayudarte a responderlas. Lee otro libro de no ficción que trate o se relacione con tu tema. El autor puede ver cosas desde una perspectiva distinta y podrá tener información de la que no te habas percatado, la cual confirmas debidamente en una fuente independiente antes de incluirla en tu historia. ¿No es cierto? Lo es. Consulta con un experto. Probablemente haya un experto en el campo que haya dedicado el trabajo de su vida a saber todo lo relacionado al tema del que escribes. Búscalo, dele algo de su tiempo y pregúntale si hay algo que podrá ser nico e interesante acerca de tu tema. Lee una enciclopedia. Ese, es una tarea aburrida, pero alguien tiene que hacerla y ese podrá serte, ya que necesitas recopilar toda la información necesaria para tu libro. Dale un formato al libro. Los libros que no se publican son aquellos que no están bien organizados. Por ejemplo, no hables acerca de buenos lugares para pescar y playas geniales en Europa en el mismo capítulo. Agrega una gran cantidad de detalles descriptivos. Nadie quiere leer un libro de cocina aburrido. Los buenos libros están llenos de detalles y de color. Ese persistente. Un joven para un taxista en Manhattan y le pregunta cómo llegó al Carnegie Hall. Practica, respondí el taxista. La práctica hace al maestro. Escribe continuamente, sin importar si es una historia, solo un pensamiento o incluso una observación. Mientras lo hagas, mejor serás. No necesita ser perfecto, tampoco necesita ser tal como lo imaginaste al principio, lo que importa es que salga de ti. Tarde, tendrás mucho tiempo para revisar lo que escribiste. Sigue haciendo preguntas acerca de tus motivos, tu historia y los personajes. Todo y todos en tu novela deben tener un motivo para existir. Decir que las hojas son verdes les indica a los lectores que es primavera o verano. Decir que el personaje tiene una barba de 3 das indica que se encuentra bajo una coacción de algún tipo, o que es un actor de Hollywood. Todos los personajes tienen una motivación para su accionar, haz que preguntarles a medida que escribes por quests a punto de subirte a ese avión y dejarlo solo en Marruecos. Toma descansos para recuperar la perspectiva. Escribir mejora con la distancia. Al tomarte una distancia para luego volver a ver lo que escribiste, normalmente ves lo que funciona y lo que no, mientras que tratar de percibirlo cuando estés atascado ser mucho difícil. Deja de lado el capítulo durante una semana y luego retmalo con una actitud refrescada y una perspectiva nueva. Si sufres de bloqueo de escritor, deja de escribir por unos cuantos días y escucha música relajante para despejar tu mente. Busca opiniones diferentes a la tuya. Deja que otras personas lean el manuscrito. Ellas pueden darte algunos comentarios valiosos y quizás incluso ayudarte a medida que sigues escribiendo. Descarta lo que no funciona. Como es de esperarse, habrá muchas cosas que no funcionen. No tengas miedo de eliminar personajes, trama y cualquier otra cosa que no funcione. Del mismo modo, no tengas miedo de añadir elementos y personajes nuevos que puedan unir brechas y darle sentido a tu historia. En el caso de un libro de no ficción, nunca temas buscar información que respalde tus afirmaciones. Recuerda que muchos autores escriben muchos borradores antes de encontrar una idea que sea lo suficientemente buena. Mira el caso de Verónica Roth, la autora de Divergente. Ella dice en su blog que le toma al menos unos 48 intentos encontrar una idea que pueda utilizar y eso ocurre en su época de universidad. Escribe lo que sepas. Este viejo refrán puede funcionar o no para ti. Es bueno no verse en la necesidad de investigar mucho antes de comenzar a escribir, pero un poco tampoco hace daño. Además, es un buen ejercicio. Escribir cosas nuevas podrá ayudarte a desenterrar una idea. Ese constante. Trata de hacer que tu mente produzca ideas en masa todo el tiempo, de modo que nunca tengas una excusa para no escribir. No necesitas colocar todo en tu historia, solo lo suficiente para satisfacer al lector. Si te cansas de escribir y te atascas, tómate un descanso y reconctate con el mundo exterior, en donde puedes obtener algunas ideas. También puedes hacer un poco de escritura libre, sin ediciones o sin borrar nada porque suene mal, solo escribir, escribir y escribir, incluso si son escenas dispersas, rimas o un par de palabras.